Mi suegra aplaudió cuando mi cuñada me abofeteó en una reunión familiar porque estaba teniendo un mal día. Mi esposo gritó, no es para tanto. Además, no es como si tuvieras una cara bonita de todos modos. Mi suegro se rió, solo aguántalo, de lo contrario, podrías recibir otra. Todos empezaron a reírse de mi humillación. Me quedé callada. Esa noche, hice una llamada que los destruyó a todos. Mi nombre es Natalie, y soy contadora forense de 32 años. Ese detalle se volverá importante más adelante. He estado casada con mi esposo, Evan, durante 3 años, y pensé que sabía en lo que me estaba metiendo cuando me casé con él. Vaya, qué equivocada estaba. La familia Anderson siempre me pareció un poco intensa. La madre de Evan, Bonnie, era el tipo de mujer que creía que su hijo no podía hacer nada malo y que cualquier mujer que se atreviera a casarse con él era automáticamente inferior. Su padre, Gerald, era un hombre ruidoso y bullicioso que pensaba que cualquier situación podía resolverse con una broma y una cerveza. La hermana menor de Evan, Paige, tenía 26 años y había sido consentida toda su vida, nunca se le hacía responsable de nada de lo que hacía. Debería haber visto las señales de alerta antes. Durante nuestro compromiso, Bonnie hizo comentarios sarcásticos sobre mi apariencia, mi carrera y mis antecedentes familiares. Ella decía cosas como, bueno, supongo que a Evan le podría haber ido peor, o al menos Natalie tiene un trabajo decente, incluso si no es muy atractiva. Evan simplemente se reía, diciéndome que su madre solo estaba siendo protectora y que yo era demasiado sensible. Los incidentes se intensificaron después de que nos casamos. Bonnie criticaba todo, desde mi cocina hasta mi limpieza, cuando nos visitaba. Gerald hacía bromas sobre cómo Evan se conformó conmigo. Paige ponía los ojos en blanco cada vez que hablaba y hacía comentarios sobre lo aburrida que era. Lo peor era que Evan no solo permitía este comportamiento, sino que a menudo se unía. Se reía de sus bromas y me decía que necesitaba desarrollar una piel más gruesa y aprender a tomarme una broma. Intenté encajar. De verdad que lo hice. Llevé regalos considerados a las reuniones familiares, me ofrecía ayudar a cocinar y limpiar, y me mordí la lengua cuando hacían sus comentarios crueles. Me dije que la familia era importante y que necesitaba hacer que esto funcionara por el bien de Evan. Yo era hija única, y mis padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando tenía 22 años, así que quería desesperadamente pertenecer a algún lugar. Pero la familia Anderson parecía decidida a asegurarse de que supiera que nunca pertenecería realmente. El punto de quiebre llegó en la reunión familiar anual de los Anderson el mes pasado. Se llevó a cabo en la casa de Gerald y Bonnie, una extensa propiedad que compraron con dinero del negocio de construcción de Gerald. Había alrededor de 30 miembros de la familia, incluyendo tías, tíos, primos y amigos de la familia. Lo había estado temiendo durante semanas, pero Evan insistió en que asistiéramos. El día comenzó mal. Bonnie inmediatamente criticó mi atuendo, un simple vestido de verano azul que pensé que era apropiado para la ocasión. Natalie, querida, ese vestido no favorece tu figura. Deberías pedirme consejo de moda en algún momento. Los familiares que estaban al alcance del oído se rieron entre dientes, y sentí que mis mejillas ardían de vergüenza. Las cosas empeoraron durante el almuerzo. Estaba sentada en la mesa de los niños porque Bonnie se había olvidado de ponerme un lugar en la mesa principal. Paige, que estaba claramente intoxicada a pesar de que apenas era mediodía, seguía haciendo comentarios en voz alta sobre cómo algunas personas no eran realmente parte de la familia. Evan estaba sentado en la mesa principal, riéndose de las historias de su tío y aparentemente ajeno a mi incomodidad. Después del almuerzo, me ofrecía ayudar con los platos. Estaba en la cocina con varias otras mujeres cuando accidentalmente tiré un vaso de agua. Fue completamente accidental, el vaso había estado sentado demasiado cerca del borde de la encimera. Pero Paige eligió ese momento para explotar. «Oh, Dios mío, Natalie. ¿No puedes hacer nada bien? Eres tan torpe e inútil», gritó, con la cara roja de ira y alcohol. «No perteneces aquí. Nunca lo has hecho. Evan solo se casó contigo porque sintió lástima por ti». Intenté calmarla. «Paige, por favor. Fue solo un accidente. Déjame limpiarlo». Pero ella estaba fuera de razón. «No. Estoy harta de ti.
Estoy harta de tus patéticos intentos de encajar. Estoy harta de fingir que eres familia. Fue entonces cuando sucedió. Paige retiró su mano y me abofeteó en la cara, con fuerza. El sonido resonó en la cocina, y todos se quedaron en silencio. Me ardía la mejilla y podía sentir las lágrimas formándose en mis ojos, pero estaba demasiado sorprendida para moverme. Lo que sucedió después fue aún peor que la bofetada en sí. Bonnie, que había presenciado todo, comenzó a aplaudir, lentamente al principio, luego con más entusiasmo. Finalmente, dijo, alguien necesitaba ponerla en su lugar. Paige ha estado teniendo un mal día, y Natalie simplemente sigue presionándola. Las otras mujeres en la cocina parecían incómodas, pero ninguna de ellas dijo nada. Simplemente se quedaron allí mirando. Evan apareció en la puerta, habiendo escuchado la conmoción. Lo miré con esperanza, esperando que me defendiera, que se indignara de que su hermana hubiera agredido físicamente a su esposa. En cambio, me miró con fastidio. Jesús, Natalie, ¿qué hiciste ahora?, dijo. No es para tanto. Además, no es como si tuvieras una cara bonita como para preocuparte de arruinarla de todos modos. Sentí como si me hubieran abofeteado de nuevo. Mi propio esposo, el hombre que había prometido amarme y protegerme, acababa de humillarme públicamente frente a toda su familia. Gerald empujó a Evan hacia la cocina, echó un vistazo a la situación y estalló en carcajadas. Solo aguántalo, Natalie, dijo, secándose las lágrimas de los ojos. De lo contrario, podrías recibir otra. Fue entonces cuando comenzaron las risitas. Primero de Bonnie, luego de Paige, luego de Evan. Pronto, la mitad de las personas en la cocina se reían a mis expensas. Me quedé allí, con la mano presionada contra mi mejilla ardiente, rodeada de personas que se suponía que eran mi familia, y me di cuenta de que nunca me había sentido más sola en mi vida. No dije nada. No podía. Simplemente me di la vuelta, subí las escaleras hasta el dormitorio de la infancia de Evan donde nos estábamos quedando, y cerré la puerta con llave. Podía oír las risas continuando abajo, haciéndose más fuertes a medida que más personas se unían y la historia se contaba de nuevo. Me senté en la cama durante horas, mirando la pared, sintiéndome entumecida. Evan finalmente subió las escaleras, pero no se disculpó. Simplemente dijo, vamos, Natalie. No seas dramática. Ya pasó. Baja y come pastel. Cuando no respondí, se molestó. Bien, sé así. Pero me estás avergonzando al esconderte aquí arriba como una niña. Se fue, y lo oí decirle a alguien abajo que yo estaba teniendo uno de sus estados de ánimo. Esa noche, después de que todos se habían ido a la cama, tomé una decisión. Saqué mi computadora portátil y comencé a hacer llamadas. Verás, ser contadora forense tiene sus ventajas. Sé cómo profundizar en los registros financieros, cómo rastrear el dinero y cómo detectar irregularidades. Y siempre había sentido curiosidad por cómo la familia Anderson tenía tanto dinero. El negocio de construcción de Gerald siempre me había parecido exitoso, pero no lo suficiente como para permitirse su estilo de vida. Tenían la casa grande, los coches caros, tomaban vacaciones elaboradas y siempre parecían tener dinero en efectivo para quemar. Bonnie no trabajaba, Paige estaba perpetuamente desempleada, y el salario de Evan como gerente de nivel medio en una empresa de logística era decente pero no extravagante. Había estado guardando mis sospechas para mí, pero esa noche, decidí actuar sobre ellas. Mi primera llamada fue a mi antiguo colega, Calvin, que trabajaba para el IRS. Habíamos ido juntos a la escuela, y él me debía un favor de cuando lo ayudé con un caso complejo hace 2 años. Le expliqué que sospechaba de fraude fiscal y le proporcioné documentación preliminar que mostraba las discrepancias que había notado. Calvin dudó al principio, pero cuando le mostré la evidencia de ingresos no declarados y gastos comerciales sospechosos, accedió a remitir mis hallazgos a la unidad de investigación apropiada. Mi segunda llamada fue a mi amiga Megan, que trabajaba para el Departamento de Trabajo Estatal. Había notado que los sitios de construcción de Gerald nunca parecían tener el equipo de seguridad adecuado, y sospechaba que estaba recortando gastos en las protecciones de los trabajadores. Megan dijo que enviaría un inspector a sus sitios de trabajo actuales. Mi tercera llamada fue a Tom, un viejo amigo de la universidad que ahora era detective especializado en delitos financieros.
Había notado alguna actividad sospechosa en la cuenta bancaria de Evan, depósitos frecuentes y grandes en efectivo que no coincidían con su salario. Tom accedió a investigarlo. Pero mi llamada más importante fue a mi contacto en el FBI. Sí, el FBI. Durante mi carrera, había trabajado en varios casos relacionados con el lavado de dinero y había desarrollado una relación con la agente Patricia Williams. Había estado rastreando algunos patrones financieros inusuales en las cuentas comerciales de Gerald, y sospechaba que podrían estar conectados con algo más grande. Verás, había estado haciendo mi tarea durante meses. Como esposa de Evan, había notado irregularidades en nuestras cuentas financieras conjuntas y extractos de tarjetas de crédito. También había observado el estilo de vida de la familia Anderson que no coincidía con los ingresos comerciales declarados de Gerald. A través de la observación cuidadosa y mi formación profesional, documenté patrones sospechosos que sugerían lavado de dinero, aunque necesitaba que las fuerzas del orden accedieran a los registros comerciales para probarlo. Me tomó 3 días compilar toda la evidencia, 3 días de documentación cuidadosa, referencias cruzadas de registros financieros y construcción de un caso hermético. Fui meticulosa, profesional y minuciosa. Esto es lo que hago para ganarme la vida, después de todo. El primer dominó cayó exactamente 3 semanas después de la reunión familiar. Evan llegó a casa del trabajo pálido y tembloroso. Natalie dijo, algo anda mal. El FBI apareció en mi oficina hoy. Están investigando algún tipo de irregularidades financieras. Levanté la vista de mi libro, manteniendo mi expresión neutral. ¿Oh? ¿Qué tipo de irregularidades? No lo sé, dijo, pasándose las manos por el pelo. Me preguntaron sobre los depósitos en efectivo en mi cuenta. Querían saber de dónde venía el dinero. Asentí con simpatía. Estoy segura de que es solo un malentendido. No has hecho nada malo, ¿verdad, Evan? Hizo una pausa antes de decir, no, por supuesto que no. Es solo que algunos de los chicos del trabajo me han estado pagando por varias cosas en efectivo, juegos de póker, gastos compartidos, ese tipo de cosas. Sabía que estaba mintiendo. Las cantidades eran demasiado grandes y demasiado regulares para ser ganancias de póker. Pero no dije nada. Simplemente esperé. El segundo dominó cayó 2 semanas después. Bonnie llamó, histérica. Gerald había sido arrestado en su sitio de construcción. Agentes federales habían allanado su oficina y su casa. Habían confiscado computadoras, registros financieros y varios vehículos. Natalie, sollozó Bonnie por teléfono, necesitamos tu ayuda. Tú trabajas con cosas financieras, ¿verdad? Gerald dice que lo están acusando de lavado de dinero. Eso es imposible. Él solo es un trabajador de la construcción. Sentí una fría satisfacción al escucharla rogar por mi ayuda. Estoy muy ocupada con mis propios casos en este momento, Bonnie. Estoy segura de que Gerald puede encontrar su propio contador. Pero eres familia, protestó ella. Tienes que ayudarnos. ¿Lo soy? Pregunté en voz baja. Porque la semana pasada, cuando tu hija me agredió y tu esposo se rió de ello, no me sentí muy familiar. Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces el tono de Bonnie cambió, volviéndose enojado. No puedes estar hablando en serio. ¿Vas a guardar rencor por una pequeña bofetada? Paige estaba teniendo un mal día. Una pequeña bofetada. Repetí. ¿Y qué pasa con el comentario de Evan sobre mi cara? ¿Qué pasa con tus aplausos? ¿Qué pasa con todos riéndose de mi humillación? Natalie, estás siendo ridícula. Eso fue solo una broma familiar. Si no puedes manejar una pequeña broma, entonces tal vez no eres lo suficientemente dura como para ser una Anderson. Le colgué. En cuestión de horas, Bonnie volvió a llamar, esta vez con un enfoque diferente. Su voz era dulce, manipuladora, la forma en que solía hablar cuando quería algo de mí en los primeros días de mi matrimonio. Natalie, cariño, creo que empezamos con el pie izquierdo antes. Estaba molesta por Gerald. Ya sabes cuánto lo amo, y toda esta situación es tan estresante. No quise decir lo que dije sobre que no eres lo suficientemente dura. Por supuesto que eres una Anderson. Eres la esposa de Evan. La dejé hablar, sin decir nada. La cosa es, cariño, realmente necesitamos tu ayuda.
Eres tan inteligente con los números y las cosas financieras. El abogado de Gerald dice que tener un contador forense de nuestro lado realmente ayudaría a nuestro caso. Bonnie, dije con calma, déjame preguntarte algo. Cuando Paige me abofeteó, ¿qué hiciste? Bueno, ¿yo? Ella estaba molesta, y... aplaudió. Aplaudió y dijo que alguien necesitaba ponerme en mi lugar. Cuando Evan insultó mi apariencia frente a todos, ¿qué hizo? Silencio. Se rió. Todos se rieron cuando Gerald me dijo que simplemente lo aguantara o que podría recibir otro. ¿Qué hiciste, Natalie? Por favor. Se rió. Pensó que era divertidísimo. Disfrutó viéndome humillada y abusada. Eso no es. No éramos. Oh, Dios, Natalie, lo siento mucho. Sé cómo debió parecer, pero solo estábamos. ¿Solo qué, Bonnie? ¿Solo divirtiéndose a mi costa? ¿Solo mostrándome mi lugar en la jerarquía familiar? ¿Solo asegurándose de que supiera que yo era la forastera que podía ser tratada como quisieran? Bonnie estaba llorando ahora. Natalie, te lo ruego. Por favor, ayúdanos. Lo compensaré. Prometo que hablaré con Paige sobre su comportamiento. Me aseguraré de que la familia te trate mejor. Es demasiado tarde para eso, Bonnie. Tuviste 3 años para tratarme con respeto básico. Elegiste no hacerlo. Ahora estás enfrentando las consecuencias de tus elecciones. ¿Qué quieres decir con consecuencias de nuestras elecciones? Natalie, estás hablando como si tuvieras algo que ver con esta investigación. Hice una pausa, considerando cuánto revelar. Bonnie, soy contadora forense. Noto cosas. Noto cuando la gente vive por encima de sus posibilidades. Noto cuando los registros financieros no cuadran. Noto cuando las empresas de construcción ganan más dinero del que deberían. ¿Tú? ¿Nos denunciaste? Su voz era apenas un susurro. Informé de actividades financieras sospechosas a las autoridades competentes, que es mi deber cívico. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos denunciaste? La noche después de la reunión. Después de que me senté en ese dormitorio durante horas, pensando en cómo me trataba tu familia. Después de que me di cuenta de que todos me veían como menos que humana. La respiración de Bonnie se volvió irregular. Nos destruiste. Destruiste a toda nuestra familia por un mal día. Un mal día. Me reí, y no fue un sonido agradable. Bonnie, me has estado tratando como basura desde el día en que te conocí. Has hecho comentarios crueles sobre mi apariencia, mis antecedentes, mi valía como persona. Me has excluido de las actividades familiares, has criticado todo lo que hago y has dejado claro que no soy bienvenida en tu familia. Eso no fue un mal día. Fueron 3 años de abuso sistemático. Pero vamos a perderlo todo. ¿Bien? Tal vez cuando estén trabajando en empleos con salario mínimo y viviendo en apartamentos pequeños, entenderán lo que se siente ser menospreciados. Tal vez cuando estén luchando por pagar sus cuentas, entenderán lo que se siente ser tratados como si no valieran nada. Natalie, oh por favor. Te lo ruego. ¿No puedes llamarlos? No puedes decirles que fue un error. No, Bonnie, porque no fue un error. Tu esposo ha estado lavando dinero para criminales. Tu hijo lo ha estado ayudando. Tu hija ha estado viviendo de las ganancias del crimen. Todos han estado viviendo una mentira. Y ahora la verdad está saliendo a la luz. ¿Cómo pudiste saber todo esto? Porque he estado observando. He estado documentando. He estado investigando. ¿De verdad pensaste que era demasiado estúpida para notar que el negocio de construcción de Gerald estaba ganando más dinero que empresas similares? ¿Pensaste que no notaría los depósitos inexplicables en efectivo de Evan? ¿Pensaste que no me preguntaría de dónde venía todo su dinero? Bonnie estaba sollozando ahora. Pero nunca dijiste nada. Nunca hiciste preguntas. Porque estaba tratando de ser una buena esposa y nuera. Estaba tratando de mantener la paz. Estaba tratando de hacer que mi matrimonio funcionara. Pero todos dejaron muy claro que mis esfuerzos no eran apreciados. Podemos cambiar. Podemos ser mejores. Es demasiado tarde para eso.
Deberías haber pensado en ser mejor cuando estabas decidiendo si aplaudir a tu hija agrediéndome. Deberías haber pensado en ser mejor cuando estabas decidiendo si reírte de tu hijo insultándome. Deberías haber pensado en ser mejor cuando estabas decidiendo si hacerme sentir no bienvenida en tu casa. Podía oír la voz de Gerald en el fondo preguntándole a Bonnie con quién estaba hablando. La oí susurrar mi nombre, y luego lo oí agarrar el teléfono. Natalie, la voz de Gerald resonó a través del teléfono. ¿Qué diablos está diciendo Bonnie? ¿Llamaste a los federales? Hola, Gerald. ¿Cómo te está tratando la cárcel? No te pongas lista conmigo, chica. Bonnie dice que tú eres la que nos denunció. ¿Es eso cierto? Informé de actividades financieras sospechosas a las autoridades competentes, como lo haría cualquier ciudadano responsable. ¿Pequeña? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué es exactamente lo que has hecho por mí, Gerald? ¿Hacer bromas sobre cómo Evan se conformó conmigo? ¿Reírte cuando tu hija me agredió? ¿Decirme que simplemente aguantara el abuso? Eso solo era una broma. Eres demasiado sensible. Y tú eres un criminal. Espero que disfrutes de la prisión federal. He oído que las sentencias federales son bastante largas por lavado de dinero. No puedes hacernos esto. Somos familia. No, no somos familia. La familia no se trata entre sí de la forma en que me han tratado a mí. La familia no se agrede entre sí. La familia no se humilla entre sí por entretenimiento. Saldré de esto. ¿Y cuándo lo haga? ¿Cuándo hagas qué, Gerald? ¿Me estás amenazando? Porque debo mencionar que estoy grabando esta llamada, y amenazar a un testigo en una investigación federal es un delito grave. La línea se quedó en silencio. Eso es lo que pensé. Adiós, Gerald. Disfruta de tu tiempo en prisión. He oído que las sentencias federales son bastante largas por lavado de dinero. Colgué e inmediatamente llamé a la agente Williams para informar de la amenaza. Estaba muy interesada en escuchar sobre las palabras de Gerald y me aseguró que se añadiría a su creciente lista de cargos. Los días siguientes trajeron un desfile de llamadas telefónicas de miembros de la familia extendida, tías y tíos de Evan, primos y amigos de la familia, todos querían saber qué estaba pasando. La mayoría de ellos habían oído rumores sobre los arrestos, y algunos habían presenciado la escena humillante en la reunión. La tía Margaret de Evan llamó primero. Ella era la hermana de Bonnie, y había estado en la reunión. Había visto todo lo que pasó y no había dicho una palabra. Natalie, querida, oí hablar de Gerald y Evan. Todo esto es tan impactante. No puedo creer que estén involucrados en algo así. Es impactante, estuve de acuerdo. Aunque tal vez no debería serlo. Han estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Bueno, sí, pero nunca pensé. Quiero decir, simplemente asumí que el negocio de Gerald estaba funcionando bien. Margaret, déjame preguntarte algo. En la reunión, cuando Paige me abofeteó, ¿por qué no dijiste nada? Hubo una larga pausa. ¿Yo? Bueno, pasó tan rápido, y parecía un asunto familiar. Un asunto familiar. Alguien me agredió frente a 30 personas, y pensaste que era un asunto familiar. No quería involucrarme en dramas. No era drama, Margaret. Era agresión. Y cuando todos se rieron de ello, incluyéndote a ti, se convirtió en abuso. Margaret se quedó callada por un momento. Natalie, lo siento si así es como pareció. Pero tienes que entender que la familia Anderson siempre ha sido bulliciosa. Bromean mucho. Hay una diferencia entre bromear y ser cruel. Hay una diferencia entre las bromas familiares y la humillación pública. Tal vez tengas razón. ¿Pero de verdad tenías que convertirlos en el FBI? ¿No podrías haber hablado con ellos sobre su comportamiento? Su comportamiento era criminal, Margaret. Literalmente criminal. Estaban lavando dinero. Estaban cometiendo fraude. Estaban violando las leyes federales. Pero que estás destruyendo a toda la familia. No estoy destruyendo nada. Estoy revelando lo que ya estaba allí. Se destruyeron a sí mismos con sus elecciones. Llegaron más llamadas durante la semana.
El primo Danny de Evan, que había estado en la reunión y se había reído con todos los demás. El tío Tom de Evan, que había hecho bromas sobre mi apariencia durante la cena. Varios amigos de la familia que habían presenciado mi humillación y no habían hecho nada. Todos tuvieron la misma reacción, conmoción por los arrestos, seguida de intentos de obtener información de mí, seguida de súplicas para que de alguna manera ayudara a la familia. Cuando me negué, todos dijeron lo mismo de diferentes maneras: estaba siendo vengativa. Estaba exagerando. Estaba destruyendo a la familia por un incidente menor. Ninguno de ellos parecía entender que el incidente menor era solo la gota que derramó el vaso. Ninguno de ellos reconoció que todos habían participado en mi humillación. Ninguno de ellos se responsabilizó por su propio comportamiento. Pero la llamada más reveladora fue de la mejor amiga de Paige, Amy. Amy había estado en la reunión, y había sido una de las personas que se había reído más fuerte cuando me abofetearon. Natalie, no puedo creer lo que le está pasando a la familia Anderson. Todo esto es una locura. Es una situación bastante. Estuve de acuerdo. Sigo pensando en ese día en la reunión. Las cosas se salieron un poco de control, ¿no? Esa es una forma de describir la agresión y la humillación pública. Vamos, Natalie. Sabes que Paige no quiso decir nada con eso. Estaba borracha y estaba teniendo problemas con su novio. Simplemente estaba arremetiendo. Así que eso lo hace bien. Bueno, no, pero mira, sé que estuvo mal, pero ¿llamar al FBI a toda la familia? Eso parece un poco extremo. Amy, déjame explicarte algo. No llamé al FBI porque Paige me abofeteó. Llamé al FBI porque descubrí que la familia Anderson estaba involucrada en actividades criminales. La bofetada solo me motivó a actuar sobre lo que ya sospechaba. Pero si Paige no te hubiera abofeteado, ¿los habrías denunciado? Consideré la pregunta honestamente. Probablemente no. Habría guardado mis sospechas para mí misma para evitar causar problemas en mi matrimonio. Así que si hiciste esto por la bofetada. No, Amy. Hice esto porque me mostraron quiénes eran realmente. Me mostraron que eran personas capaces de ver cómo alguien era maltratado y no solo no hacer nada, sino participar activamente. Me mostraron que eran matones que disfrutaban humillando a otros. Me mostraron que no me tenían ningún respeto como persona. Pero van a la cárcel, Natalie. Toda la familia está destruida. Van a la cárcel porque cometieron crímenes. La familia está destruida porque construyeron sus vidas sobre mentiras y actividad criminal. Amy se quedó callada por un momento. Me siento mal por haberme reído ese día. Debería haber dicho algo. Sí, deberías haberlo hecho. Pero no lo hiciste. Ninguno de ustedes lo hizo. Todos observaron cómo alguien era agredido y humillado, y pensaron que era entretenimiento. Solo estábamos siguiendo el ejemplo de Bonnie. Cuando ella empezó a aplaudir, parecía que estaba de acuerdo con lo que pasó. Entonces, ¿no tienen su propia brújula moral? ¿No pueden decidir por sí mismos si la agresión está mal? Eso no es justo, Natalie. Lo que no es justo es que 30 personas observen cómo alguien es maltratado y no hagan nada al respecto. Lo que no es justo es que una familia trate a alguien como basura durante 3 años y luego espere lealtad cuando tienen problemas. Las llamadas finalmente cesaron. Se corrió la voz entre la familia extendida y el círculo social de que yo era quien había denunciado a los Anderson a las autoridades. Algunas personas se mostraron comprensivas, especialmente después de que se enteraron de la agresión y el patrón de abuso de la familia hacia mí. Otros fueron críticos, diciendo que debería haberlo manejado dentro de la familia o que estaba siendo vengativa. No me importó lo que pensaran. Había aprendido una lección importante sobre las personas. Los que me criticaron por denunciar crímenes eran los mismos que me habían visto ser maltratada y no habían hecho nada. Sus opiniones no tenían valor para mí. La tercera ficha de dominó cayó cuando tanto el Departamento Laboral Estatal como los investigadores federales cerraron los sitios de construcción de Geral. Encontraron múltiples violaciones de seguridad, trabajadores recibiendo pagos en negro y evidencia de evasión fiscal. Geral enfrentaba cargos federales por lavado de dinero y cargos estatales por violaciones laborales, con el Departamento de Trabajo manejando las violaciones en el lugar de trabajo mientras que el FBI se concentraba en los delitos financieros.
Pero la verdadera bomba llegó cuando Tom me llamó con información sobre las actividades financieras de Evan. Resultó que mi esposo había estado ayudando a su padre a lavar dinero a través de su empresa de logística. Evan había estado usando su posición para crear manifiestos de envío y facturas falsas, lo que permitía a Gerald limpiar dinero de sus actividades ilegales. Natalie, dijo Tom suavemente, siento ser quien te diga esto, pero Evan se enfrenta a serios cargos federales. El FBI tiene evidencia de su participación que se remonta al menos a 2 años. No me sorprendió. Decepcionada, sí, pero no sorprendida. Me había casado con un hombre que pensaba tan poco de mí que no solo había participado en humillarme, sino que también me había estado mintiendo sobre sus actividades criminales. Evan fue arrestado en el trabajo al mes siguiente. Yo estaba en casa cuando me llamó desde la cárcel pidiéndome que lo sacara bajo fianza. Su voz era temblorosa, desesperada. Natalie, por favor. Necesito que vengas a buscarme. Te lo explicaré todo. No es lo que parece. En realidad, Evan, dije con calma, es exactamente lo que parece. Has estado ayudando a tu padre a lavar dinero, ¿verdad? Silencio. Entonces, ¿cómo supiste? Natalie, por favor. Podemos resolver esto. Te lo compensaré. Lo siento por lo que pasó en la reunión. No debería haber dicho esas cosas. No, no deberías haberlo hecho. Pero lo hiciste. Y lo decías en serio. No lo decía en serio. Solo estaba tratando de mantener la paz con mi familia. Ya sabes cómo son. Sí, sí sé cómo son. Y sé cómo eres tú. Eres un criminal, Evan. Me has estado mintiendo durante años. Natalie, por favor no hagas esto. Te amo. Si me amaras, me habrías defendido. Si me amaras, no te habrías unido cuando tu familia me humilló. Si me amaras, no habrías estado viviendo una doble vida. Le colgué. La cuarta ficha de dominó fue Paige. Resultó que el desempleo de Paige fue involuntario. La habían despedido de sus últimos 3 trabajos por robo. Pequeñas cantidades, pero robo al fin y al cabo. Cuando el FBI investigó las finanzas de la familia, descubrieron que Paige había estado recibiendo pagos regulares del negocio de su padre por servicios de consultoría que nunca prestó. Fue acusada de conspiración y fraude. Paige me llamó llorando unos días después de su arresto. Natalie, lo siento mucho por lo que pasó en la reunión. Estaba borracha y estaba molesta por otras cosas. No quería lastimarte. Pero me lastimaste, Paige. Y lo que es peor, lo disfrutaste. Todos lo disfrutaron. Por favor, Natalie, ¿no puedes ayudarnos? Somos familia. No, dije con firmeza. No somos familia. La familia no se trata así. La familia no se agrede y luego se ríe de ello. Solo fue una bofetada. Fue agresión. Y la reacción de tus padres fue abuso. Y la reacción de tu hermano fue traición. La ficha de dominó final fue la más satisfactoria. La investigación del FBI reveló que la empresa constructora de Gerald era una fachada para una operación de lavado de dinero mucho mayor. Había estado limpiando dinero para varias organizaciones criminales, utilizando su negocio legítimo para hacer que el dinero sucio pareciera limpio. La investigación se expandió para incluir a varios otros negocios e individuos. Gerald se enfrentaba a décadas en prisión federal. El gobierno confiscó su casa, sus coches, sus cuentas bancarias, todo. Bonnie, que había vivido una vida de lujo financiada con ganancias criminales, se quedó sin nada. Pero la historia mejora. Durante la investigación, salió a la luz que Evan había estado teniendo una aventura con su secretaria, una mujer llamada Mónica. La aventura había estado ocurriendo durante más de un año, y Evan había estado usando dinero lavado para pagar habitaciones de hotel, cenas caras y regalos para ella. El FBI tenía registros financieros, recibos de hotel, extractos de tarjetas de crédito, todo. Evan me había estado engañando con dinero que había robado mientras me trataba como basura frente a su familia. Los procedimientos de divorcio fueron complejos pero exhaustivos. Evan estaba bajo custodia federal en espera de juicio, lo que me dio tiempo para trabajar con mi abogado para documentar todo. Tenía evidencia de su adulterio, sus actividades criminales y su engaño financiero.
Mi abogado, Michael, dijo que era uno de los casos de divorcio más unilaterales que jamás había manejado, aunque tardó casi 2 años en finalizarse debido a las investigaciones federales en curso. Pude recuperar mis contribuciones a nuestras cuentas conjuntas y asegurar nuestra propiedad compartida, aunque muchos de los activos individuales de Van permanecieron congelados como parte de la investigación federal hasta que concluyó su juicio. ¿La mejor parte? Había estado documentando todo. Cada comentario cruel, cada incidente humillante, cada momento en que Van no me defendió. Tenía un registro detallado de abuso emocional y violencia doméstica que se extendía a toda su familia. 18 meses después de esa horrible reunión familiar, estaba sentada en la oficina de mi abogado firmando los documentos finales del divorcio. Evan todavía estaba en prisión federal, ahora condenado y cumpliendo su sentencia. Gerald había sido condenado y sentenciado. Paige había sido condenada y estaba cumpliendo su condena. Bonnie había sido condenada y estaba cumpliendo su condena como cómplice en el esquema de lavado de dinero. Mi abogado, Michael, me miró con algo parecido al asombro. Natalie, tengo que preguntar, ¿planeaste todo esto? El momento parece demasiado perfecto para ser coincidental. Sonreí. Michael, soy contadora forense. Noté patrones. Investigo irregularidades financieras. Y creo en la justicia. Entonces, ¿sabías acerca de sus actividades criminales antes de la reunión? ¿Sospechaba? Había estado notando cosas durante meses. Extraños patrones de estilo de vida que no coincidían con los ingresos declarados, riqueza inexplicable, comportamiento sospechoso. En realidad, estaba considerando si denunciar mis sospechas a las autoridades. De todos modos, la reunión simplemente me dio la motivación para actuar de inmediato. Michael negó con la cabeza. No tienen idea de lo que se hicieron a sí mismos, ¿verdad? Me humillaron frente a 30 personas. Me hicieron sentir inútil y sola. Me trataron como si fuera menos que humana. Y lo hicieron porque pensaron que era débil, que simplemente lo aceptaría y me quedaría callada. Me levanté, recogiendo mis papeles. Estaban equivocados. Las secuelas tardaron varios años en desarrollarse por completo. Evan fue eventualmente sentenciado a 7 años en prisión federal y cumplió 5 años antes de ser puesto en libertad condicional. Gerald recibió 12 años y todavía está cumpliendo su sentencia. Paige recibió 18 meses y cumplió el plazo completo. Bonnie fue sentenciada a 1 año por su papel como cómplice en el esquema de lavado de dinero y cumplió 10 meses antes de ser liberada. Toda la familia Anderson fue destruida. Su reputación en la comunidad fue arruinada. Su negocio se había ido. Su dinero se había ido. Su libertad se había ido. Pero para mí, la vida mejoró. Tomé el dinero del acuerdo del divorcio y compré una hermosa casa en una ciudad diferente. Comencé mi propia firma de contabilidad forense especializada en investigaciones de fraude financiero. Mi negocio despegó rápidamente, impulsado por referencias de las fuerzas del orden y recomendaciones de boca en boca. También comencé a salir de nuevo. Conocí a un hombre maravilloso llamado David, un profesor de secundaria que me trata con respeto y amabilidad. No se parece en nada a Evan. Es gentil, comprensivo y piensa que soy hermosa. Cuando le conté lo que pasó con la familia Anderson, se horrorizó y se enfureció en mi nombre. Me dijo que era valiente y fuerte por enfrentarlos. Hace 2 años, me encontré con Bonnie en el supermercado donde trabaja. Parecía mayor, cansada, derrotada. Me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Natalie dijo en voz baja, lo siento mucho. Sé que probablemente no quieras escuchar esto, pero lo siento por cómo te tratamos. Estábamos equivocados. La miré por un largo momento. Llevaba un uniforme barato, su cabello estaba descuidado y parecía que había envejecido 10 años en los últimos 2 años. Bonnie, dije finalmente, agradezco la disculpa, pero es demasiado tarde. Tuviste 3 años para tratarme con decencia humana básica. Elegiste no hacerlo. Elegiste ser cruel. Elegiste participar en humillarme. Elegiste priorizar tu propio entretenimiento por encima de mis sentimientos. Ella asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé, lo sé. Fuimos horribles. Pero tenías que destruir a toda nuestra familia.
Yo no destruí a tu familia, Bonnie. Tu familia se destruyó a sí misma. Todos ustedes eran criminales. Yo solo me aseguré de que las autoridades lo supieran. Pero Evan te amaba. ¿De verdad lo hacía? No, no lo hacía. Si me amara, me habría defendido. Si me amara, no me habría estado engañando. Si me amara, no me habría estado mintiendo sobre sus actividades criminales. Bonnie me miró fijamente, y pude ver la comprensión amaneciendo en sus ojos. No era la víctima débil y patética que pensaba que era. Era la mujer que había derribado a toda su familia por sí sola. «Planeaste esto», susurró. «Planeaste todo esto». No planeé que ustedes fueran criminales, Bonnie. No planeé que Evan fuera un tramposo. No planeé que Paige me agrediera. No planeé que ustedes lo aplaudieran. No planeé que Gerald se riera de mi humillación. No planeé que Evan me insultara frente a todos. Me acerqué a ella. Pero cuando todo eso sucedió, cuando me mostraron exactamente quiénes eran todos ustedes, decidí mostrarles quién era yo. No soy la mujercita débil que pensaban que podían abusar. Soy contadora forense con conexiones en las fuerzas del orden. Soy alguien que nota cuando las cosas no cuadran. Soy alguien que cree en la justicia. Bonnie estaba llorando más ahora. Perdimos todo. ¿Todo? Bien, dije simplemente. Se merecen perder todo. Eran criminales que construyeron su estilo de vida con dinero robado. Eran matones que disfrutaban humillando a alguien que intentaba amarlos. Eran abusadores que pensaban que podían tratarme como basura porque era demasiado débil para defenderme. Comencé a alejarme, luego me volví. Bonnie, quiero que sepas algo. Esa noche después de la reunión, estaba lista para simplemente aceptarlo. Estaba lista para aceptar que esta era mi vida, que siempre sería el saco de boxeo de la familia. Estaba lista para quedarme callada y soportarlo. Bonnie me miró con esperanza. Pero entonces recordé algo que mi padre me dijo antes de morir. Él dijo, Natalie, nunca dejes que nadie te haga sentir que mereces ser tratada mal. Eres digna de respeto y amor. Y si alguien no puede ver eso, entonces no merece estar en tu vida. El rostro de Bonnie se descompuso. Así que gracias, Bonnie. Gracias por mostrarme que merecía algo mejor. Gracias por mostrarme que era más fuerte de lo que pensaba. Gracias por darme la motivación para tomar el control de mi vida. Me alejé y la dejé parada allí llorando en medio del supermercado. 5 años después, soy más feliz de lo que jamás he sido. Tengo un negocio exitoso, una relación amorosa y un fuerte sentido de autoestima. He aprendido que no tengo que aceptar el abuso de nadie, familiar o no. He aprendido que no soy responsable del mal comportamiento de otras personas, pero sí soy responsable de cómo respondo a él. Evan me escribe a veces desde la prisión. Se disculpa. Dice que ha cambiado. Suplica perdón. No respondo. No queda nada que decir. Él tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Paige salió de prisión hace 3 años después de cumplir su condena completa de 18 meses. Está trabajando en un restaurante de comida rápida y vive con una amiga. Me envió una carta, una larga y confusa disculpa donde asumió la responsabilidad de sus acciones y suplicó mi perdón. Dijo que estaba en terapia y que estaba trabajando para convertirse en una mejor persona. Pensé en responder, pero finalmente decidí no hacerlo. No le debo el perdón. No les debo el perdón a ninguno de ellos. Destruyeron mi confianza, mi sensación de seguridad y mi capacidad de amar incondicionalmente. Pueden trabajar para convertirse en mejores personas por su propio bien, pero no pueden esperar que yo sea parte de ese proceso. Gerald todavía está en prisión y lo estará por muchos años más. Nunca ha intentado contactarme, lo cual probablemente sea lo mejor. La reunión familiar de los Anderson que se suponía que tendría lugar el año pasado fue cancelada. No queda familia para tener una reunión. Los miembros de la familia extendida que presenciaron mi humillación ese día aprendieron la verdad sobre qué tipo de personas eran realmente los Anderson. Muchos de ellos se acercaron a mí para disculparse por no haber hablado cuando fui agredida. Agradecí sus disculpas,
Pero también dejé claro que no estaba interesada en mantener relaciones con personas que podían ver cómo alguien era maltratado y no hacían nada. He construido una nueva vida rodeada de personas que me valoran y me tratan con respeto. He aprendido que no necesito aceptar la crueldad en nombre de la armonía familiar. He aprendido que a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien y negarse a dejar que las personas tóxicas drenen tu energía. Pero admitiré que hay una satisfacción al saber que las personas que pensaron que podían humillarme y salirse con la suya ahora están enfrentando las consecuencias de sus acciones. Pensaron que era débil, patética e impotente. Estaban equivocados. A veces la gente me pregunta si me siento culpable por lo que le pasó a la familia Anderson. La respuesta es no. No me siento culpable por denunciar crímenes a las autoridades. No me siento culpable por negarme a permitir un comportamiento abusivo. No me siento culpable por elegir mi propio bienestar por encima de la comodidad de personas que me trataron terriblemente. Me siento orgullosa. Orgullosa de haberme defendido. Orgullosa de no haber dejado que me rompieran. Orgullosa de haber convertido mi dolor en poder y mi humillación en justicia. La familia Anderson aprendió una lección importante ese día en la reunión, aunque no se dieron cuenta en ese momento. Aprendieron que las personas calladas no siempre son personas débiles. Aprendieron que la persona que subestimas podría ser la que te destruya. Aprendieron que las acciones tienen consecuencias, y a veces esas consecuencias son más severas de lo que jamás imaginaste. Me quedé callada ese día, pero mi silencio no fue sumisión. Fue planificación. Y mi plan funcionó perfectamente.